¿Puede la fe convertirse en un negocio? En un mundo donde millones buscan respuestas espirituales, hay quienes han aprendido a capitalizar esa búsqueda. Hoy les mostraremos cómo algunos líderes religiosos han convertido templos en empresas y sermones en espectáculos multimillonarios. Prepárense para conocer el verdadero negocio de la fe. La fe como refugio y como oportunidad. Durante siglos la religión ha sido un refugio espiritual, un lugar donde las personas buscan consuelo, comunidad y esperanza. Pero también ha sido para algunos una oportunidad para acumular riqueza. Y no hablamos solo de diezmos o limosnas, hablamos de imperios millonarios construidos en nombre de Dios. Con el crecimiento de las iglesias evangélicas, las transmisiones por televisión y el Internet, el mensaje divino se ha convertido en un producto global y, como cualquier producto, tiene un precio. Caso Kenneth Copeland, el Evangelio de la Prosperidad. Kenneth Copeland es uno de los pastores más ricos del mundo, fundador de Kenneth Copeland Ministries. Ha predicado durante décadas que si das, recibirás bendiciones financieras. Un mensaje conocido como el Evangelio de la Prosperidad. Copeland ha sido criticado por poseer una mansión de más de $6 millones, varios jets privados y hasta una pista de aterrizaje privada en su propiedad en Texas. En una entrevista viral, cuando le preguntaron por qué necesitaba un jet privado, respondió: "No puedo viajar en un tubo lleno de demonios", refiriéndose así a los vuelos comerciales. Mientras tanto, muchos de sus feligreses viven en condiciones precarias, creyendo que sus donaciones traerán un milagro financiero, negocio o fe. Naasón Joaquín, el escándalo de la luz del mundo en México. En México, el caso de Naasón Joaquín García conmocionó a la opinión pública. Líder de la Luz del Mundo, una iglesia con millones de seguidores en América Latina y Estados Unidos, fue arrestado en 2019 en California. Los cargos eran por delitos realmente graves, que no puedo mencionar directamente porque YouTube me sanciona el video, pero estoy seguro que ustedes ya se imaginan esos delitos, ya que lamentablemente son muy comunes entre líderes religiosos. Pero más allá del horror de los crímenes, surgió otra pregunta. ¿Cómo logró acumular tanto poder y dinero? La iglesia construyó un templo monumental en Guadalajara, valorado en decenas de millones de pesos. Ahí organizaba eventos masivos con tintes casi de la realeza, alfombras rojas, tronos dorados, desfiles. Los feligreses donaban grandes cantidades, creyendo que Naasón era el apóstol de Jesucristo en la tierra. Finalmente fue condenado a 16 años de prisión en 2022, aunque la iglesia aún lo considera su líder espiritual. Por cierto que líderes del partido oficialista en México, Morena, como es el caso de Martí Batres, uno de los más apreciados por la cúpula en el poder, no solo apoyó a Naasón en su momento, sino hasta le consiguió el Palacio de Bellas Artes para que se realizara un homenaje en su honor en mayo de 2019. Sin embargo, ya en plena complicidad, el Instituto Nacional de Bellas Artes ha negado en múltiples ocasiones que se tratara de un homenaje a Naasón, sino que simplemente se trató de una gala operística. ¿Encubrimiento? ¿Complicidad? Ustedes juzguen. Este caso es una tragedia donde la fe fue usada como escudo y como negocio. Edir Macedo, la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil. En Brasil, otro nombre resuena cuando hablamos del negocio de la fe. Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
Macedo no solo fundó una de las iglesias más grandes de América Latina, también es dueño de una televisora nacional, Record TV, y ha sido considerado uno de los religiosos más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de $1,000 millones. Su iglesia promueve el sacrificio financiero como forma de obtener bendiciones. Se han documentado casos donde personas entregaron autos, casas e incluso joyas, todo con la promesa de que Dios los recompensaría. Además, construyó el colosal Templo de Salomón, una réplica del templo bíblico que costó más de $300 millones. Macedo ha sido investigado por lavado de dinero y fraude, aunque nunca condenado. Su imperio sigue en pie, respaldado por millones de creyentes. El caso de Cash Luna en Guatemala, un verdadero negocio de cash. El pastor guatemalteco Carlos Cash Luna es una de las figuras religiosas más polémicas de América Latina. Fundador de la iglesia Casa de Dios, Luna ha acumulado una fortuna millonaria gracias a su estilo de predicación carismático y orientando a la teología de la prosperidad, que promete bendiciones económicas a quienes donen generosamente. Sus seguidores lo ven como un enviado de Dios, pero detrás del púlpito se oculta una realidad mucho más compleja: propiedades de lujo, aviones privados y una vida de excesos que contrastan brutalmente con la pobreza de muchos de sus feligreses. A lo largo de los años, Cash Luna ha sido acusado de fraude fiscal, lavado de dinero y de mantener vínculos con redes criminales, incluyendo a la narcotraficante Marjorie Chacón. Diversos reportajes como el documental Los Magnates de Dios de Univisión pusieron en evidencia cómo su iglesia habría servido como fachada para desviar fondos de origen sospechoso, aunque Luna ha negado todas las acusaciones y no ha sido condenado judicialmente. El escándalo ha despertado dudas serias sobre la autenticidad de su ministerio y la verdadera fuente de su riqueza. La fastuosa sede de su iglesia, una especie de megatemplo con capacidad para más de 12,000 personas y construido con aportes millonarios de fieles, es presentada como obra divina, pero muchos la consideran símbolo del engaño. Su supuesto propósito espiritual se diluye entre negocios turbios, marketing religioso y promesas vacías. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. El caso de Cash Luna es un recordatorio del poder que pueden tener los falsos profetas cuando mezclan la fe con el dinero, y de cómo una imagen de santidad puede esconder intereses puramente terrenales. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Fe o manipulación? Lo preocupante no solo es el dinero, es el uso de la fe como herramienta de manipulación emocional. Muchas de estas organizaciones apelan al miedo, a la culpa y a la esperanza de un milagro. Ofrecen promesas que no se pueden comprobar, pero que muchas personas desesperadas están dispuestas a creer. Y cuando estas promesas no se cumplen, la culpa es de quien no tuvo suficiente fe o no donó lo suficiente. La línea entre espiritualidad y explotación se borra y lo que queda es un modelo de negocio disfrazado de religión. ¿Se puede regular esto? ¿Qué podemos hacer como sociedad? En muchos países las religiones están exentas de pagar impuestos y tienen poca o nula fiscalización. Esto permite que líderes sin escrúpulos se enriquezcan sin rendir cuentas, pero también depende de nosotros cuestionar
investigar y no ceder nuestra fe o creencias a cualquiera que la reclame. La espiritualidad es algo íntimo, profundo y no debería convertirse en una excusa para el abuso. ¿Cómo detectar una estafa de fe? 5 señales de alerta. Si alguna vez se han encontrado en un grupo religioso y notan estas señales, alerta. Podrían estar frente a una estafa espiritual. Te piden dinero constantemente y en nombre de Dios. Dios te va a bendecir si donas más. O tu milagro depende de tu generosidad. O amor con amor se paga. Son frases peligrosas. La fe no debería tener precio. El líder se presenta como un ser superior o único. Si lo veneran más a él que a la enseñanza espiritual y no se le puede cuestionar, estás ante una posible secta. Te aíslan de tu familia o amigos. Si te dicen los que no creen son enemigos o tú ya no perteneces al mundo exterior, es una forma de control emocional. Te van a aislar para manipularte y explotarte más. Promesas que nunca se cumplen, pero siempre hay una excusa. Si los milagros dependen de tu fe, pero nunca llegan y siempre la culpa es tuya, ten cuidado, estás siendo manipulado. Te hacen sentir miedo o culpa constante. Usar el temor al castigo divino como forma de control es una de las herramientas más comunes de las sectas destructivas. Si notan alguna de estas señales, hagan preguntas, investiguen, hablen con personas externas y sobre todo, confíen en su intuición. La fe sana no se impone. Por cierto, les recomiendo una excelente serie que aborda justamente el multimillonario negocio de las sectas religiosas. Se titula The Righteous Gemstones y la pueden encontrar en la plataforma Max. Aborda con un humor negro pero brillante la estafa religiosa que beneficia solo a la familia dueña del templo. Muy recomendable. Ustedes comunicativos que me conocen bien desde hace tiempo saben perfectamente que soy ateo. Además de no profesar ninguna fe o creencia religiosa, nunca deposito ni depositaré mi confianza ciega o mi destino en algún líder religioso que viene a decirme que está moralmente por encima de mí. Considero que las mujeres y los hombres santos no existen. Por eso siempre pondré en duda la superioridad moral o supuesta sabiduría de los líderes religiosos, así como de los políticos. Sea cual sea su religión o partido político, considero que son tan humanos como yo, tan imperfectos como yo, y por lo tanto tendríamos que estar vigilantes de sus ambiciones, intereses, deseos y apetencias. ¿Le encargarían su destino ciegamente a un líder religioso? ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.